Bueno, vamos a iniciar con una emisión más de estos lives, donde vamos a estar resolviendo ejercicios de las pruebas de matemáticas para cualquiera de las carreras que lo necesiten, ya sea arquitectura, odontología, medicina e ingeniería. El día de hoy resolvimos algunos ejercicios que eran pues, un poco complicados y el día de hoy vamos a tratar de hacer unos un poquito, con un poco o un poquito más de dificultad. Entonces sean bienvenidos y esperemos que el internet nos deje trabajar tranquilamente el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Me dan una ecuación y dice lo siguiente. 8x al cuadrado igual a 4x. Bueno, esta ecuación es fácil de solucionar, pero dice encontrar el valor de x que cumpla con ser menor, dice ser menor de un tercio. Tengo que encontrar una x que sea, vamos a ponerlo aquí entonces mejor, una x que sea menor de un tercio. Entonces veamos cómo resolvemos una ecuación cuadrática. En este caso, 8x al cuadrado, este 4x lo pasamos al otro lado y sería menos 4x, y esto es igual a 0. Aplicamos factor común. Recordemos que una ecuación cuadrática hay tres formas de resolver. Ahí está por factorización, por fórmula cuadrática y por completar el cuadrado. Esas son las tres formas de resolver una ecuación cuadrática. Obviamente tenemos que elegir la forma que sea más fácil o la que se adapte al momento en que estemos trabajando. Por ejemplo, en este caso yo voy a aplicar factorización a la hora de resolver. Entonces veamos qué es lo que voy a hacer. Aquí tengo factor común que sería el 4 y sería la x más pequeña. 4x. Abrimos paréntesis, 8x al cuadrado dividido 4x me quedaría 2x. Menos 4x dividido 4x sería 1. Por lo tanto, aquí ya tengo factorizado esto. Acá estos dos factores que están multiplicando, ahora se pueden separar y me quedaría que 4x es igual a 0 y que 2x menos 1 es igual a 0. Resolvemos cada una por separado. Para la primera, x1 sería igual a 0 y para la segunda, entonces me quedaría que x2 sería igual a 1. Este menos 1 pasa a ser positivo y este 2 que acompaña a la x pasa a dividir. Pero aquí alguien podría decir ya terminamos, pero la indicación era encontrar un valor de x que sea menor de un tercio. O sea, que sea más pequeño de un tercio. ¿Y quién es menor de un tercio? Un medio es más grande que un tercio. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio sería que x tiene que ser igual a 0. Siempre hay que tener cuidado con las posibles soluciones. Entonces, esa sería el ejercicio número 1 que vamos a resolver. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, acá en el otro ejercicio que voy a hacer, dice, al resultado de sumar, dice, el resultado de sumar 5 octavos al valor de x. Entonces veamos a qué se refiere esto. Vamos a mover esto por acá. Y entonces dice, 5 octavos más el valor de x. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Y para eso, a mí me dan la siguiente expresión. Me dicen 2 raíz de x menos raíz de 2 por 2 raíz de x más raíz de 2 igual a
0. De esta expresión que tengo en color amarillo, yo debo de sacar, debo de solucionar la expresión que tengo en amarillo, y el valor que me dé de x ahí le tengo que sumar 5/8, y esa sería la solución del problema. Entonces veamos qué es lo que puedo hacer por acá. ¿Cómo resolvemos una ecuación? Si se dan cuenta, en este ejercicio tenemos productos notables. ¿Por qué? Acá tenemos exactamente los mismos valores dentro de los paréntesis. Lo único que los diferencia es que uno es negativo y el otro es positivo. Y cuando aparece esto, quiere decir que solo multiplicamos el primero por el primero y el segundo por el segundo. Entonces sería 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado, raíz de x, menos 2 por 2 sería 4, metido dentro de raíz, y esto es igual a 0. Aplicamos raíz cuadrada, entonces me quedaría 4x menos la raíz cuadrada de 4 sería 2, y esto es igual a 0. Y por último, despejamos la x, entonces me quedaría menos 2 pasa a ser más 2, y esto lo dividimos por 4. Y entonces acá ya tenemos nuestra respuesta. Que esto lo podemos simplificar, ¿no? 2/4 sería lo mismo que decir 1/4. Y ahora, aquí, alguien puede decir, aquí ya terminamos, y no. El ejercicio se resolvía sumando el valor de x más 5/8. Entonces, solucionemos eso. Entonces, 5/8 más 1/4, ¿cuánto nos daría? Bueno, aquí vamos a aplicar un truco. Multipliquemos 2 al 4 y 2 al 1. ¿Para qué? Para que me quede entonces 2/8. Y entonces así tengo yo esta expresión más esta expresión, pues es una suma de fracciones con el mismo denominador, donde se copia el denominador y se suman los exponentes. Por lo tanto, la respuesta del problema sería 7/8. Bueno, veamos otro ejercicio. Perdón, aquí hay un gran error. Vamos a repetir esta parte. Simplificar 2/4 es, vean, es 1/2. Perdón ahí por el error. Es 1/2. Ahora sí. Entonces tenemos, la solución era, a 5/8 le vamos a sumar 1/2. Y apliquemos el mismo truco, solo que ahora en lugar de multiplicar, ¿qué número multiplico el 2 para que se convierta en 8? Sería por 4 y lo mismo el 1. Entonces ahora me quedaría 4 por 1, 4, y 2 por 4, 8. Ahí está. Y entonces ahora vean, el mismo denominador se copia y sumamos los numeradores, que me quedaría 9. Y esta sí es mi respuesta correcta. Perdón por el error. Y acá, pues aquí me aparecían varias soluciones y por eso fue que yo me di cuenta que había cometido el error. Perdón por ese error. Vamos a copiar otro ejemplo que tengo por acá y veamos. Este es un poco largo. Bueno, a la hora de copiarlo creo que está largo, pero la solución creo que no es tan complicada. Dice, vamos a operar acá. Dice, un pastel rectangular lo dividimos en 3 partes. Dice, lo dividimos en 3 partes. En 3 partes iguales. Muy importante esta parte. Iguales. Luego dice, nos comemos la parte de en medio.
nos comemos la parte de en medio. Una indicación. Con las dos partes sobrantes, hacemos el mismo procedimiento. La dividimos en 3 partes y nos comemos la parte del medio. ¿Cuánto pastel sobró? La pregunta es, ¿cuánto pastel sobró? Veamos entonces, vamos a bajarle el tamaño de esto. Ahí creo que se logra ver bien. Aquí nos podemos ayudar de la parte de ¿cómo se llama esto? De dibujar. Obviamente, vuelvo a decir, aquí yo me tardo bastante porque tengo que explicar de dónde salen y ustedes van aprendiendo y pues de esa manera. Pero aquí digamos que el objetivo es de que lo hagamos lo más rápido posible a la hora de estar trabajando. Entonces veamos qué es lo que tenemos por acá. Vamos a dibujar. Empecemos dibujando. Dice un pastel rectangular. Hagamos nuestro dibujo. Supongamos que este es nuestro pastel. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Y dice que agarremos la parte del medio. La parte en medio ya se la comieron. Entonces me quedan estas otras 2 partes. Y ahora a estas 2 partes lo que debemos hacer a cada una también es dividirla en 3 partes y comernos la parte del medio. Entonces hagámoslo mismo. Aquí estamos. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto pastel sobró? Entonces creo que está fácil saber cuánto pastel sobró. Pues lo único que sobró serían estas partes que voy a colocar ahora en verde. 1, 2, 3 y 4. O sea que me sobraron 4 partes. Pero ¿cómo le pongo 4 de cuántas? Si se dan cuenta, quiere decir que todo el pastel fue dividido de esta manera. O sea que el pastel tenía en total 9 partes. Y nos sobraron entonces 4 de 9. Y esa sería nuestra respuesta. Que nos sobraron 4 novenas partes del pastel. Vean, este ejercicio, lo único que debíamos hacer era dibujar. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, en el siguiente que tengo por acá, pues voy a usar una ecuación, pero la ecuación que voy a trabajar, pues no va a tener valores numéricos, sino va a tener valores, va a tener variables y se va a resolver con variables. Entonces veamos. Vean el siguiente ejercicio, dice 1 partido A es igual a 1 partido B más 1 partido C. Y me piden encontrar el valor de A. Ese es el único requisito que me están pidiendo. Entonces, bueno, resolvamos. Lo único que tengo que hacer es, voy a resolver esta fracción de acá. Y tengo entonces 1 partido A es igual a B por C, BC, 1 por C,
sería C, más B por 1 sería B. Y entonces acá puedo hacer lo siguiente. Este digamos que es un truco. Del lado izquierdo del igual me quedó una fracción y del lado derecho del igual también me quedó una fracción. Por lo tanto, yo puedo invertir las fracciones. ¿A qué me refiero? A que entonces acá me quedaría A partido 1 es igual a BC partido C más B. Y por lo tanto, ya tengo resuelta el ejercicio. Porque me decían encontrar el valor de A. Vamos a ponerlo aquí en minúscula porque era en minúsculo. Encontrar el valor de A. Y entonces, pues quitemos este 1 porque A dividido 1 me vuelve a quedar A. Entonces la respuesta sería de esta manera. BC más partido C más B. Esta sería la respuesta del ejercicio. Muy bien, vamos a dar unos minutos y vamos a ver el siguiente ejercicio. Veamos entonces. Vamos a colocar otro ejercicio por acá. Igual, si van ahí, si están por ahí y van dejando dudas, igual las puedo responder. Tal vez en este momento o al ver yo después la grabación me aparecen a mí las preguntas y yo con gusto les puedo ir ahí respondiendo. Entonces veamos. Vamos a poner un nuevo ejercicio. Vamos a elegir algo que no hayamos trabajado. Aquí tenemos este, ya trabajamos uno de estos. Bueno, aquí nos dan un ejercicio en lenguaje común, o sea, en el lenguaje en que nosotros hablamos, y lo que hay que hacer es pasarlo a lenguaje algebraico. Entonces veamos, dicen, el triple de x al cuadrado menos 5 veces x más un valor constante representa, y nos dan unas opciones. Dice un trinomio cuadrado perfecto, lo voy a dejar en un binomio cuadrado, una diferencia de cubos, un trinomio de la forma ax cuadrado, vamos a ponerlo en minúscula, ax cuadrado más bx más c, o una diferencia de cuadrados. Vamos a ir. Bueno. Vean, aquí nos piden el triple de x al cuadrado menos 5 veces x más un valor constante que representa. Primera opción, representa un trinomio cuadrado perfecto. Segunda opción, un binomio cuadrado. Tercera opción, una diferencia de cuadrados. Cuarta opción, un trinomio de la forma ax cuadrado. Vamos a ponerle aquí el cuadradito. Ax cuadrado más bx más c, o una diferencia de cuadrados. Primero expresemos esto de manera algebraica. Esto sería así. El triple de x al cuadrado menos 5 veces x más un valor constante. ¿Qué quiere decir un valor constante? Un valor que siempre va a estar. Entonces, en este caso puede ser un número. Y un número nosotros algebraicamente lo representamos como una letra A, B o C. En este caso voy a utilizar la C. Y entonces, ¿esto a quién se parece? No es trinomio cuadrado perfecto,
no es binomio, porque para ser binomio solo tendrían que haber dos términos. No es diferencia de cuadrados porque deberían de haber dos términos. Y no es diferencia de cubos porque deberían de haber solo dos términos. La respuesta correcta es trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Esta sería la respuesta. Muy bien. Bueno, vamos con otro ejercicio. Este estaba sencillo, que solamente era, pues, de identificar de qué tipo de expresión algebraica me están hablando. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, firme para acá, dice, si, vamos a ponerle un poco más grueso esto para que se pueda ver. Dice, si 2x menos 1 partido 3 es igual a 1, encontrar qué significa 2x más 1. Esta es la pregunta. ¿Qué significa 2x más 1? Y vamos a tener que partir de esto de acá. Entonces resolvamos esta ecuación. Nos quedaría 2x menos 1. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que sería 3 por 1. Pero 3 por 1 sabemos que es 3. Ahora tenemos 2x es igual a 3 menos 1 pasa a ser más 1. Entonces ahora ya sé que esto sería 2x es igual a 4. Y la pregunta era 2x más 1, ¿cuánto vale? Entonces vean, si a 2x le sumamos 1, quiere decir entonces que 2x más 1 es igual a 5. Y aquí vean, ya resolvimos el problema. ¿Qué aplicamos aquí? Pues realizar una ecuación y luego hacer una sustitución sencilla. Si se dan cuenta, los ejercicios no son tan complicados. Va más a veces los nervios o el miedo que uno tiene de realizar estas pruebas que en sí lo que nos trae los ejercicios o lo que nos trae la prueba. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver. Hay algunos que no hago porque siento que son muy fáciles y... bueno, este sí se ve interesante. Hay algunos que no resuelvo porque los veo muy sencillos y creo yo que los tendrían que poder hacer. Veamos, dice, encuentre la suma de la base y la altura. Entonces eso nos piden. Encuentre la suma de la base más la altura. Esto es lo principal del problema. Y me salió un punto por acá. Esto es lo principal del problema. Y veamos qué datos me dan. Dice, encuentre la suma de la base y la altura de un rectángulo. Entonces ya sabemos que es un rectángulo lo que tengo que trabajar. Que tiene de área, me dicen que el área del rectángulo es 36 centímetros al cuadrado. Y el perímetro es de 24 centímetros. Bueno, ya tengo esto, entonces lo que yo debo de hacer ahora, pues es meter valores o crear mis ecuaciones. Entonces, sabemos nosotros que esto sería la base. Y sabemos que esto es la altura de un rectángulo.
Entonces veamos. Tengo base y tengo altura. ¿Cuál es la fórmula del área? El área quiere decir base por altura. Y entonces vean, nosotros ya tenemos que el área es 36, entonces cambiamos esta A por un 36 y B por H me quedaría BH. Ya tenemos una primera ecuación. Ahora el perímetro. El perímetro es sumar toda la orilla. O sea que aquí habría un lado B y aquí habría un lado H. Entonces quiere decir que esto sería H más B más B. O sea que perímetro 24 va a ser igual a 2H más 2B. Vean. Y acá vean, aquí podemos aplicar un truco y ya no necesitamos hacer más. Aquí con esta se puede resolver. ¿Qué pasa si le sacamos la mitad a todos los valores de acá? Saquémosle la mitad, entonces vamos a decir que dividimos toda la expresión por 2. 12 H más B. Y eso era lo que me pedían del inicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería 12. Y ya no hubo necesidad de resolver por medio de algún sistema de ecuaciones. Nada. Ya hay. Veamos acá, hay un comentario, dice, ¿cuántas preguntas son para este examen? Bueno, para los que van a medicina, en Shela son 40 preguntas para una hora. Y en Guatemala, en Musac, Guatemala, son 20 preguntas, igual para una hora. Para ingeniería son 30 preguntas para una hora. Y lo mismo para, en la otra carrera que yo había visto, eran odontología y arquitectura. Son 30 ejercicios. Entonces, pues aquí lo único es, como les he dicho, es aplicar lo que ya sabemos de manera lo más rápido posible. Bueno, veamos un siguiente ejercicio. Aquí me aparece a mí de que tengo una expresión y con eso vamos a aplicar algo de leyes de exponentes si no estoy mal acá. Me dan una expresión a más b elevado a la menos 1 y me dicen que la represente de otra manera. Porque nosotros sabemos que en matemáticas no existen los exponentes negativos. O sea, sí existen, pero no debemos de dejarlo. Entonces esto se representa como 1 partido a más b. Y esta es la otra forma de representar esta expresión. Así de fácil. Acá digamos que el objetivo de esto es confundirnos, porque vean, las posibles soluciones es que se convierte en a menos 1 más b menos 1. La otra es de que se convierte en b menos 1 más a menos 1, que esta y esta son iguales, ¿no? Estas dos son iguales. Esta digamos que es la opción A, la opción B. La opción C me dice que se convierten en menos a y menos b. La opción D me aparece que se convierten en 1 partido a más 1 partido b. Y la opción correcta, pues que era la opción E, era 1 partido a más b. Entonces vean, si no sabemos leyes de exponentes, podríamos haber tomado cualquiera de las primeras 4 y la respuesta correcta era 1 partido a más b. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. Dice, se tiene un triángulo oblicuángulo de base 14 y un ángulo opuesto de 25 grados. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Bueno, dice, un edificio de 12 metros, vamos a poner un edificio
de 12 metros. Vamos a ver, un edificio de 12 metros. De alto proyecta una sombra cuya medida es de 6 metros. Bueno, entonces este edificio nos da, entonces aquí la proyección tendría que ser un poco más pequeña, tal vez de esta manera. Entonces dice que proyecta una sombra de 6 metros. Digamos que esto celeste sería la sombra. Dice, ¿cuál será la medida de la sombra que en ese mismo instante proyecta otro edificio cuya altura mide igual que la sombra del primer edificio? Ok. Entonces ahora hay que hacer otro edificio, digamos. Tendríamos otro edificio, solo que este edificio ahora va a medir lo que mide la sombra del anterior, o sea que este va a medir ahora 6. Y lo que debemos encontrar, pues es su sombra. Esto es lo que hay que encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son triángulos semejantes. Entonces lo único que va a pasar es de que si nosotros dividimos altura dividido sombra del primero, debe de dar exactamente lo mismo que dividir altura con sombra del segundo. Pongámosle S a la sombra del segundo. Y entonces ahora aquí despejamos. Y vean, aquí podemos usar lo que les había dicho anteriormente, de invertir las fracciones, porque quedó una de un lado y una de otro lado. Entonces sería 6 dividido 12 es igual a S dividido 6. Multiplicamos 6 por 6 dividido 12 y eso sería el valor de la sombra. 6 por 6, 36. Y 36 dividido 12 me quedaría 3. Y entonces este ejercicio lo resolvimos con triángulos semejantes. Muy bien. Este fue resuelto con triángulos semejantes. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Vamos a... Bueno, otro de trigonometría me aparece por acá. Veamos qué es lo que dice. Dice, hallar la altura de la pared donde se encuentra. Entonces vamos a poner. Hallar la altura de la pared donde se encuentra apoyada una escalera, de modo que la distancia horizontal del pie de la escalera a la pared sea de 12 pies. Si el ángulo entre la escalera y la horizontal es 50. Vean, ahí solo lo único que me dieron fue el problema, no me dieron, digamos que, el dibujo. Entonces yo más o menos se los voy a interpretar. Está la escalera y está, digamos que la escalera sobre una pared. Vamos de cuenta que la pared está por acá. Ayer habíamos resuelto un ejercicio parecido a este, pero hay una diferencia. Y ahora me dicen que del pie de la escalera hacia la pared hay una distancia de 12 y que hay un ángulo entre ellos de 50. Vean, acá hay un ángulo de 50 grados. Esa es la gran diferencia, porque el de ayer lo resolvimos con Pitágoras. Este no se va a resolver con Pitágoras, que esto es así. 50, escalera y base de 12 metros. Esa escalera se convierte, si estamos usando funciones trigonométricas, esa escalera se convierte en hipotenusa. O sea que yo puedo decir que tengo, en este problema, tengo hipotenusa, tengo adyacente y lo que necesito es encontrar el de aquí enfrente. ¿Y este quién es? Es el opuesto. O sea que esto es lo que debo de encontrar. ¿Y cómo encuentro el opuesto? Bueno, si tengo hipotenusa y tengo ángulo,
Entonces uso la función seno. Entonces pongo seno de 50 es igual al valor opuesto, que sería mi incógnita, dividido la hipotenusa, que sería la escalera, el tamaño de la escalera. ¿Ve? Esto podría usar, pero miren, tengo dos incógnitas. Entonces no uso la función seno. Vamos con la función coseno, veamos. Coseno de 50, tengo el adyacente, sí, que sería 12. Y tengo la hipotenusa, no la tengo. Ah, vean, este podría usarlo. Pero aquí solo encontraría el valor de la escalera. Y no debo encontrar el valor de la escalera. Lo que debo encontrar es el valor de la pared. O sea, la altura a la que estuvo la pared. Entonces tampoco me sirve. Casi uso esa fórmula, pero no me sirve. Entonces usemos la función tangente. Entonces sería tangente es igual al opuesto dividido el adyacente. Aquí sí. Tangente de 50 por el adyacente. ¿Quién era el adyacente? Era 12. Y eso me va a dar el opuesto. ¿Qué es lo que necesito? Esto, la altura a la que llega mi escalera. Entonces, usemos nuestra calculadora y veamos. Tangente de 50 por 12. Por lo tanto, está a una altura de 14.3 pies. Y esa sería nuestra respuesta. Vean, aquí expliqué la mayor parte de las funciones trigonométricas que nos pueden servir para encontrar algunos valores. En este caso, pues lo que a mí me importaba era encontrar la altura a la que llegaba esa escalera. Sigamos entonces. Vamos a hacer un par de ejercicios más por el día de hoy. Este está muy bueno, el siguiente. Dice, calcule el área lateral, no, dice, sí, el área lateral de un cilindro. Bueno, todos sabemos que un cilindro, digamos que tiene esta forma. Más o menos. Y lo que me piden a mí es encontrar el área lateral. ¿Qué es el área lateral? Digamos que el área lateral es esto. O sea, es esta capa, digamos que está por acá, que es la que lo envuelve, digamos, y es la que hace que une la tapa y el fondo, digamos. Esa es el área lateral. Y me dan ciertos datos, me dicen, entonces vamos a poner aquí el área lateral. Eso es lo que debo encontrar. Entonces me dicen que el volumen que esto tiene es de 324 centímetros cúbicos. Y me dicen que la altura del cilindro es de 9 centímetros. Con eso tendría yo que poder trabajar. Bueno, veamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, esto que tengo en verde es lo mismo que decir un rectángulo. Porque ese es el área lateral. Este rectángulo tiene la siguiente medida. H. Y acá, vean acá, este largo de acá sería, vamos a ponerlo con otro color para que lo puedan ver mejor. Este largo de acá es toda esta orilla de la circunferencia que está ahí arriba. Eso es. Y entonces aquí la pregunta, ¿cómo encontramos la circunferencia de este círculo? Bueno, eso lo encontramos con el perímetro. Y el perímetro es 2pi por r. 2 lo tengo, pi lo tengo, pero r no lo tengo. ¿Y de dónde voy a sacar r? R entonces viene de aquí, del volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen? El volumen de un cilindro es igual a
pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula de un cilindro. Y entonces ya con ese valor ya nosotros podemos despejar. Bueno, entonces ya pongamos ahí el volumen era igual a... El volumen era igual a 324. Y pi, pues ya sabemos cuánto es. En este caso, R, no sabemos cuánto es. Esa va a ser nuestra incógnita, ¿no? Y H ya sabemos que es 9. Despejemos esto, entonces sería así. 324 dividido pi dividido 9 es igual a R cuadrado. Pero R cuadrado no me piden a mí me piden R. Entonces pasamos ese cuadrado al otro lado como una raíz. Entonces resolvamos esto. 324 dividido 9pi. Eso me da un total de 36pi. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Quiere decir que todo esto ya con raíz cuadrada sería... Veamos, sería la raíz de todo esto. Me da 6 partido raíz de pi. Pero bueno, nosotros como estamos trabajando con algunos valores, entonces vamos a ver. La raíz de 11.45 me quedaría igual a 3.3. Ya haciendo todo eso me queda esto de radio. Y entonces ahora ya sé cuánto es el radio, pero vean todo lo que me falta todavía porque ahora encontremos el perímetro. Entonces el perímetro sería 2pi por el radio, que es 3.3. Y esto me quedaría, veamos, 2pi por 3.3 me da un total de 20.7. Y ahora vean, ya tengo entonces el valor de acá, 20.7. Y entonces ahora, como h ya sé que mide 9, y el área de un rectángulo, pues es solo multiplicar 9 por 20.7. Veamos cuánto nos da. 20.7 por 9. Y esto me quedaría que el área lateral de esto es igual a 186.3 centímetros cuadrados. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Y con eso entonces creo que vamos a terminar el día de hoy. Ya abarcamos unos ejercicios más. Sí, el live queda guardado. Ahí queda guardado el live. Entonces, pues creo que aquí en total hicimos como unos 30 ejercicios. Y con esos 30 ejercicios, igual ustedes pueden revisar la grabación. Pueden volverlos a ver, a repasar. Y ver si tienen alguna duda, pues la comentan por ahí. Y yo con gusto les voy a andar respondiendo. ¿Ok? Entonces, qué bueno que hayan estado por acá. Y los que vayan a ver este video después, igual. A seguir practicando porque esa es la única forma en que podemos aprender matemáticas, es practicando, practicando y practicando. Y les deseo pues suerte en su examen. Sigan estudiando y esperemos que pasen a la primera. Los ejercicios no son difíciles. Algunos los puse difíciles porque sé que van a venir más de alguno, va a venir difícil. Entonces, pues por lo tanto, para que conozcan algunos, ¿va? De los que podrían venir ahí algo difíciles dentro de su prueba. Pero la mayoría de ejercicios pues son sencillos, solo es de leer bien. Un consejo que les doy es leer bien los ejercicios. A mí me pasa bastante que yo
no leo algunas cositas y cuando ya me toca resolver, veo que me confundí en algo, entonces hay que volver a leer el ejercicio y pues ni modo, así se va aprendiendo. Entonces, terminamos por hoy y si no se han suscrito al canal, pues los invito a que se suscriban al canal. Y los que ya están suscritos, pues gracias por su suscripción. Nos vemos en una próxima. Adiós.